Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Solo faltas tú, solo faltas tú. Padre Santo, te damos gracias por este momento que tú nos das, Señor. Gracias porque hoy vamos a estar muy atentos a tu palabra. Hoy nos sumergimos en tu presencia para que seas tú, precioso Espíritu de amor, el que nos utilices para que tu palabra viva se haga en nosotros realidad. Nos abandonamos porque queremos que esa palabra empiece a hacer mella en nuestras vidas y podamos llegar a ser esos verdaderos testimonios vivos de tu amor, y que a través de nuestro comportamiento y nuestro testimonio podamos dar fe de que nuestro Padre Dios existe, de que nuestro Padre Dios es real y que Él es fiel y justo ante sus promesas, y que ninguna promesa se queda sin cumplir. Por eso nosotros nos rendimos plenamente ante tu presencia, majestad divina, y tómanos para que tú seas el que hable a través de nosotros. Queremos hoy invocar tu santo nombre para que nos lleves ante la presencia de nuestro Padre, y que la palabra que se va a leer en el día de hoy sea una palabra que sea edificante para nuestra vida y se quede sellada en nuestro corazón con letras de fuego, y así poder realmente vivirla. Gracias, Espíritu Santo, y abrázanos con ese fuego abrasador, con tu presencia. Danos de tus dones para que nuestro comportamiento se refleje los frutos tuyos. Gracias, majestad, y gracias por hacer parte de nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, Moniquita, hoy tenemos una palabra espectacular. Sí, esta palabra del día de hoy se encuentra en Nehemías capítulo 2. Nehemías está en el Antiguo Testamento y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8, que dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo era entonces copero del rey Artajerjes, y un día del mes de Nisán, en el año 20 de su reinato, mientras yo le servía vino, el rey me vio tan triste que me preguntó: te veo muy triste, ¿qué te pasa? No pareces estar enfermo, así que has de tener algún problema. En ese momento sentí un gran temor y le dije al rey: viva siempre su majestad, y como no he de verme triste si la ciudad donde están las tumbas de mis padres se halla en ruinas y sus puertas han sido quemadas. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó el rey. Entonces me encomendé al Dios del cielo y le respondí al rey: si a su majestad le parece bien y si he alcanzado su favor, pido a su majestad que me mande a Judá, a la ciudad donde están enterrados mis padres, para que yo la reconstruya. El rey, a cuyo lado estaba sentada la reina, me contestó: ¿cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Cuándo volverás?
Yo le indiqué la fecha y él aceptó dejarme ir. Además le dije que si estimaba conveniente se me diera una orden por escrito dirigida a los gobernadores del oeste del río de Éufrates para que me dejaran pasar libremente hasta llegar a Judá, y otra orden escrita para que Asaf, el guardabosques del rey, me diera madera para cubrir las puertas de la ciudadela del templo, así como para la muralla de la ciudad y para la casa donde yo tenía que vivir. Y el rey me lo concedió todo porque yo contaba con la bondadosa ayuda de mi Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bueno, esa historia es muy bonita. El libro de Nehemías es bueno que de cualquier forma lo estudiemos todo, porque Nehemías es una persona muy especial, pero es una persona común y corriente. Tenía una gran como tarea al lado del rey, porque era el copero el que siempre iba a probar primero el vino para que no fuera envenenado el rey. Y tenía también la responsabilidad de que no podía nunca estar ni triste, ni enojado, ni nada. Siempre tenía que estar muy alegre y muy motivado para que el rey se sintiera muy bien. Por eso en ese versículo dice que él sintió gran temor cuando el rey se dio cuenta que estaba triste. Pero Nehemías escuchó que su pueblo, las murallas de su pueblo estaban quemadas y que pues estaba un pueblo básicamente en ruinas. Cuando un pueblo no tenía sus murallas fácilmente podía ser saqueado, conquistado, bueno, en fin. Y eso entristeció a Nehemías. ¿Y a qué se asemeja eso? Se asemeja a cuando nosotros vemos nuestras casas con problemas, que nuestros hijos están mal, que nuestro esposo también no se sabe qué está pasando, o nuestra esposa, que de pronto las finanzas están fallando, que los principios morales están definitivamente olvidados, que realmente no está la situación de realmente tener la presencia de Dios en nuestro hogar. En fin, ahí es donde nosotros estamos viendo a ese pueblo de Jerusalén destruido, esas murallas destruidas que fácilmente entran personas, llevan, por ejemplo, el vicio, llevan, por ejemplo, malas costumbres, llevan conversaciones que son incorrectas, inadecuadas, lenguajes que no son, las dificultades, los conflictos, las peleas, la gritería, la maledicencia, todo eso se da como si fuera en un pueblo destruido, o sea, realmente está como en ruinas. Y a Nehemías le llegó ese comentario. Y es esa persona de la familia que se empieza a inquietar por cómo está la familia. A esa persona que se le inquieta en su corazón por cómo están sus hijos, su esposo, sus padres, sus hermanos, no sé. El Señor te va mostrando poco a poco quiénes son los que están mal, o que se quieta que por qué están mal las finanzas, o por qué no se logran solucionar situaciones. Esa persona tiene un llamado especial, y es un llamado que viene de Dios. ¿Y esto cómo se relaciona con la historia de San Francisco? Claro que sí, tiene mucho que ver porque la familia de San Francisco sufría mucho por su hijo. Doña Pica y Petro era el papá y la mamá de San Francisco, de Francisco que vivía allí en Asís. Y tiene que ver precisamente con eso, con esa historia de Nehemías, en cuestión de que la muralla estaba completamente derrumbada, su casa estaba derrumbada, su país estaba derrumbado. Y a veces nosotros sentimos lo mismo, como bien tú dices, Moni, que a veces nuestra familia está en caos, nuestra familia está en dificultades, no nos creen en ocasiones. A veces estamos con dificultades con nuestro esposo, esposa, con nuestros hijos. A nivel financiero, de igual manera, a veces tenemos dificultades. O sea, nuestra ciudad, que es nuestro hogar, está en conflicto. Y al tener nuestra casa en conflicto, en ocasiones nuestra propia vida en conflicto, no sabemos qué hacer. Y recurrimos en ocasiones
a Dios de una manera tal vez afanosa, milagrosa, un Dios bombero para tratar de apagar ese incendio que se está presentando en nuestras vidas. Pero lo importante de todo es que el Señor siempre escucha el clamor de sus hijos y de su pueblo, sino que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. O sea, no es automáticamente. Las murallas de Jerusalén pues ya habían sido derrumbadas en varias oportunidades. Inclusive otras personas que también está escrito en la palabra intentaron reconstruir las murallas. Y pues uno de los que más tuvo éxito pues en este momento fue Nehemías, que es un libro maravilloso, y hay unos estudios de Nehemías espectaculares que tú los puedes inclusive encontrar allí en internet sobre el poder de construir tu muralla, construye tu muralla. Entonces, tomando este pasaje bíblico y comparándolo con la vida de San Francisco, me parece espectacular, porque de igual manera también San Francisco, él tuvo muchísimas dificultades, un hijo que tenía bastante poder económico, porque Petro pues era un hombre comerciante de telas, él era italiano, su esposa Pica era francesa, y ellos tenían bastante dominio y poder como compartida económico. Entonces, ¿qué hacía que San Francisco y cuál era el comportamiento típico de un joven que todo lo tiene? Porque es una forma de maltrato cuando le damos todo a nuestros hijos. Entonces, ¿cuáles eran esas actitudes y comportamientos que Francisco en su juventud tenía, Moni? Pues precisamente cuando nosotros le damos absolutamente todo a nuestros hijos, y lo particular es que le damos todo lo que es superfluo, todo lo que es material, pero curiosamente se da una escasez importante de la parte emocional, de la parte afectiva. Entonces, cuando nosotros tenemos esos hijos llenos de muchos objetos, pero nada de contacto afectivo, desafortunadamente son niños que se acostumbran a sentirse como dioses. Entonces absolutamente todo lo quieren, pueden malgastar, derrochar, consumen, tienen vicios, tienen una vida sexual muy desordenada, son bastante caprichosos, no respetan las figuras de autoridad, son facilistas e inmediatistas porque fácilmente logran las cosas, muy fácilmente menosprecian a las personas, no importa la edad, el rango, la creencia, nada de eso, simplemente las menosprecian porque se sienten que son dioses, y entonces fácilmente entran a delitos, desperdician, malgastan, en fin, son viciosos. Bueno, es un cuadro bastante importante que se genera en los hijos que son criados con todas las comodidades y pues desafortunadamente con faltante más importante, que es su crecimiento espiritual y emocional. Y eso era la vida de Francisco, ese era su juventud, un chico que necesariamente con sus amigos pues era un derroche de mundo, se sentía el príncipe del mundo, se sentía el dueño y señor del mundo, hacía lo que quería completamente, con el beneplácito sobre todo del papá. Petro Bernardone lo que quería que su hijo fuera un mercader igual que él. Él para nada, la parte espiritual, era un cumplidor de la ley porque era muy religioso, muy religioso. Eucaristías, siempre asistía a sus Eucaristías, pero no era nada espiritual. Y eso pues hacía que se sintiera orgulloso de su hijo, muy orgulloso, independientemente del comportamiento que tenía. Pero ¿cómo fue el cambio? ¿Cómo fue que realmente se empieza a dar allí en ese hogar destruido, esas murallas como las de Jerusalén destruidas? ¿Y cómo es que se levanta ese santo que es un baluarte para nuestra fe católica? Resulta que la mamá, ella oraba, y desde muy pequeño, en el momento de su alumbramiento, ella consagró a Francisco. Incluso se cuenta que San Francisco nació prácticamente también en un espacio muy humilde, muy sencillo al lado de la casa de ellos, pues era un palacio prácticamente lo que tenían, un fortín pues allí en Asís,
porque como el papá pues vendía telas y también curtía cuero, pues entonces allí tenía bastantes empleados en unas condiciones muy en una precaria atención a las personas que le ayudaban en su trabajo. Entonces doña Pica empieza a orar y le entrega a Jesús la vida de San Francisco. Desde muy pequeño lo consagró, y la oración de ella realmente hizo que realmente este joven saltarín, este joven inexperto frente a la parte espiritual, realmente llegara a conocer de Jesús. Fue sorprendente. Aquí viene algo particular. Ellos, pues como empiezan las cruzadas, empiezan las guerras, entonces eso era lo que quería todo hombre de dinero, que su hijo se fuera a esas cruzadas, le consiguieron pues su armadura, y curiosamente tenían que ir a pelear más que la cruzada, tenían que ir a pelear con un pueblo cercano, y con ese pueblo cercano a él lo capturaron y lo dejaron preso, y allí estando preso en una ciudad cerca a Asís, pues él donde encuentra la presencia de Dios y se pega una transformada impresionante hasta el punto que él se devuelve cuando es suelto, allí lo absuelven y él se devuelve y no sigue en la guerra. Entonces él es el hazmerreír de toda la sociedad y su comportamiento absolutamente cambia. Lo empiezan a criticar, a juzgar, a rechazar, y él se vuelve una persona muy meditabunda, muy en silencio, porque se transformó completamente su vida. Es curioso cómo la oración de la mujer, la oración de la mamá, es tan importante en la vida espiritual de los hijos, y por eso una mujer tiene que no desmayar frente a la oración, porque prácticamente estamos hablando de ese Nehemías en el hogar, de ese Nehemías en ese país, de ese Nehemías en la familia. Sí, porque miremos ese Nehemías tan importante al lado del rey. Y fue un Nehemías que obtiene la bendición del rey precisamente por esa oración que él sostiene para poder alcanzar el favor del rey, y fuera de eso que el rey le concediera lo que él pidiera. Curiosamente, la mujer en el hogar, cuando es una mujer de oración, es una mujer virtuosa, como lo dice la palabra, definitivamente alcanza muchos favores de su esposo, de Dios, de la sociedad, precisamente por esas cualidades especiales que tenemos nosotras las mujeres. Por algo el Señor nos bendijo siendo madres, por la misma naturaleza que Él nos dio, la misma naturaleza que aparece cuando Adán, o sea, la mujer sale de la costilla, más que como esa imagen de sacarle un hueso del cuerpo a Adán, es como del sitio donde sale la mujer, de ese costado, de ese lado del afecto, del corazón, esa mujer que puede ser esa parte emocional, esa parte sentimental hermosa, que a través de esos sentimientos que fluyen en ella, logra alcanzar el favor de Dios para su familia. Entonces, la mujer sí es constante, porque mire que el libro de Nehemías nos va a decir que en cuestión de 52 días, simplemente 52 días, se logra levantar las murallas de Jerusalén. Y fue la estrategia que Dios le dio. Y cuando nosotras tenemos esa comunión con Dios, nosotros vamos a tener las estrategias para saber ganarnos a nuestros hijos, a nuestro esposo, pero eso implica que nosotros también nos dejemos moldear, porque es que una de las cosas que tenemos las mujeres es que queremos tener el control de todo, que las personas hagan las cosas como nosotros queremos, y desafortunadamente no escuchamos lo que Dios nos dice. Y para que nosotras alcancemos reconstrucción de nuestra familia, nosotras debemos dejarnos moldear por Él. Las primeras personas que deben generar un cambio en su vida somos nosotras las mujeres. Tenemos en nosotras la clave para esa reconstrucción familiar, pero la primera persona reconstruida somos nosotras, sobre todo porque nuestra emocionalidad hace que nosotras tendamos a ser demasiado impulsivas, tendamos a querer hacer las cosas a nuestro estilo, a nuestro acomodo, según nos lo enseñaron en la sociedad, nuestra familia,
los castigos o porque escuchamos a la vecina, al vecino, no sé, pero no escuchamos realmente al que debemos escuchar, y es a Dios. Entonces, generalmente en la casa, la mayoría de las veces, la mujer es la llamada por Dios para que empiece ese trabajo de reconstrucción de su hogar. Nosotros no podemos hacer, ninguna persona puede hacer el trabajo de Dios si no es llamada por Dios. Acordémonos que es Dios quien nos llama primero. Entonces, yo no voy a empezar a hacer una reconstrucción solamente desde el plano humano. Esa reconstrucción desde el plano humano fácilmente se derrumba. Cuando se reconstruye desde la orientación de Dios, las cosas en la casa fluyen y realmente se reconstruye todo el tejido que se requiere para que la familia esté en la presencia del Señor. Si tú quieres reconstruir tu hogar, si quieres reconstruir las murallas que están derrumbadas allí en tu familia y que han permitido esa caída de las murallas, la presencia del enemigo, que se manifiesta en el pecado, que se manifiesta en las palabras que se dicen hirientes, que se manifiestan en la escasez, que se manifiestan en las discusiones constantes entre la familia, uno por otro, que se manifiestan en la falta de respeto mutuo, que se manifiestan en el no tener esa autoridad como esposa, como esposo, pues necesariamente sí es importante escuchar ese llamado del Señor. Y para comprender ese llamado del Señor, porque ahí viene la pregunta, bueno, Moni, ¿y cómo es que Dios nos llama? ¿Y cuándo sentimos el llamado? Yo quiero leer un pasaje bíblico que me parece bien interesante y tiene que ver básicamente con el llamado, porque muchos los llamados y pocos los escogidos. Muchas personas realmente sienten ese llamado del Señor, pero muy pocas personas son las que perseveran. Quiero leer el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 18 al 22. Jesús, al verse rodeado de la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Fíjate, entonces ya hablamos de cómo reconstruir, de la vida de San Francisco de Asís, de la actitud de la mamá Doña Pica, una mujer orante, una mujer que no se deja seducir por las circunstancias económicas de su marido, sino que sigue persistiendo para que realmente su hijo cambie, pero no cambie en el tiempo que ella considera, sino es en el tiempo de Dios. Y fíjate que los llamados a ser esos mensajeros o ser esos discípulos o ser los acompañantes de Dios, no todos son llamados. Estamos hablando, por ejemplo, de un maestro de la ley judío, un hombre entrado en años, un teólogo, una persona que ha profundizado bastante en el conocimiento de Dios y con un poder económico y social bastante alto, muy alto. Y es curioso, pero él dice: yo quiero acompañarte y quiero seguirte, le dice a Jesús. Y Jesús lo reprende. Y lo reprende con humildad: no tengo yo poder económico. Yo no tengo ni a dónde recostar mi cabeza. No tengo siquiera a dónde caer realmente muerto, como dicen las palabras, ¿no es cierto? Dice un dicho popular. Entonces, en ese momento lo está reprendiendo y le está diciendo: si tú me quieres seguir, aquí no vas a encontrar dinero. Aquí no vas a encontrar poder económico ni poder social. Entonces, tú decides si me quieres seguir. La palabra no dice si ese maestro de la ley lo siguió o no, es factible que no. Pero mira el otro personaje que viene a seguir a Jesús. Y es para realmente, si nosotros somos esos Nehemías que vamos a reconstruir esas murallas, ¿no es cierto? Si realmente o estamos buscando a través de Dios una situación económica que se nos salga y que nos salgamos de la situación que estamos vivenciando a nivel financiero,
porque viene este otro personaje y es un discípulo de él, o sea que lo está acompañando ya. Y este discípulo le dice: antes de seguirte, Señor, permíteme ir a enterrar a mi papá. ¿Y Jesús qué le contestó, Moniquita? Que deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y eso qué implica entonces en esos líderes que quieren seguir al Señor? Que en ocasiones tenemos muchísimos apegos. Y fíjate que deja que los muertos entierren a sus muertos. A veces nosotros tenemos tantos apegos, Moni, en personas muertas. En personas que aparentemente están a nuestro lado, pero espiritualmente están muertas. Y nosotros a veces, por estar siguiendo a los muertos, realmente no estamos buscando seguir al Señor. Y preferimos estar de verdad con los muertos, Moni. Cuando estamos hablando de un muerto es que realmente nosotros no hay una muerte como tal, porque hay una muerte física, pero nosotros somos eternos. ¿Sí ves? Nosotros somos eternos, los seres humanos, nosotros somos eternos. Solamente que algún día llegará el momento en que nos van a decir a la derecha o a la izquierda. ¿Estaremos al lado del Señor o estaremos al lado del enemigo? Y entonces fíjate que este discípulo, muy curiosamente, le dice: déjame ir a enterrar a mi papá. Y enterrar a mi papá, sucede eso cuando una mujer se apega porque su esposo vuelva, cuando él está secuestrado por el mal y sigue contaminándose con el pecado de la esposa, ¿no es cierto? O el esposo. O cuando su hijo, por ejemplo, está consumiendo droga o está en una situación muy difícil y la mujer pierde su horizonte. Y al perder su horizonte espiritual, pues necesariamente se deja contaminar de todo el ambiente que hay a su alrededor, y Jesús bien le dice: deja que los muertos entierren a los muertos. Me haces acordar en este momento de un caso de una chica, una amiga mía, que precisamente mucho rato estuvimos estudiando la palabra, orando. Su pareja desafortunadamente entró en una situación de infidelidad. La intencionalidad era que pudiera pues dejar esa pareja en las manos del Señor y ya pudiera seguir con el Señor, con su hija, que es muy pequeña, pero o sea, mientras que Dios pudiera obrar en él. Y desafortunadamente ella prefirió aislarse de la iglesia, prefirió aislarse de orar, prefirió aislarse de estudiar la palabra, o sea, tratar de conquistar las situaciones en el plano espiritual. Y pues yo no había vuelto a saber de ella porque perdí contacto con ella, y en estos días me dieron con gran tristeza la noticia de que ella desafortunadamente se alejó de Dios. Su compañero no volvió, su esposo no volvió, al contrario siguió con la otra chica, una chica con quien ya tiene un hijo. Desafortunadamente ella está en este momento en una postura bien particular que la gente ni la reconoce, porque ella lo único que acepta, o sea, le acepta las situaciones del trato que él le da. Él va a la casa de ella, está ahí en su casa, está con ella, va donde la otra, igual la misma situación. Y en este momento la política es que, bueno, entonces que venga y me dé plata, y que le dé plata a mi hija y pare de contar. Y lo único que uno siente es dolor, porque uno sabe que ese alma se está perdiendo. Ese alma está, o sea, ya no se le reconoce, porque las personas que la conocíamos dicen, es como si estuviera, no sé, como que fuera otra persona, como que estuviera mal de la cabeza diciendo esas cosas como las dice. Entonces, cuando uno definitivamente no se permite ese realmente estar con Dios, ese realmente abandonarse en Dios y realmente vivir la vida espiritual con Dios, para conocer a Dios, uno tiende a perderse, Rafa, y la muralla definitivamente nunca se va a reconstruir, sino al contrario, quedará totalmente en ruinas. Y fíjate que no todos van a llegar, por más que tengan un llamado, no todos van a llegar a ser discípulos del Señor si realmente no empiezan a tener una vida en coherencia y romper con tantos ídolos. Estos dos personajes que pudieron haber sido unos Nehemías para reconstruir
no solamente las murallas, sino también sus hogares, no solamente, sino también a nivel social. Fíjate que no supieron responder. Uno, porque se quedó pensando que Jesús le iba a suplir una necesidad financiera, y el otro porque quería con sus apegos seguir aferrado a su pasado. Y a pesar de que estaban cercanos con Jesús, con la luz verdadera, no fueron capaces de reconocerlo como tal. Y eso sucede en ocasiones en nuestras casas. Esos Nehemías, porque nosotros tenemos el llamado de Nehemías para reconstruir nuestras murallas, reconstruir nuestros hogares, lo tenemos. Pero definitivamente asumimos esas dos posiciones, Moni. Una posición de seguir con esos apegos, dejar que los muertos sigan enterrando sus muertos, y seguir con esos apegos materiales pensando en poderes sociales y económicos, y eso es lo que más limita definitivamente el poder seguir a nuestro amado Jesús y ser esos Nehemías. Aquí la imagen de doña Pica me parece interesante porque ella persistió y no se dejó engatusar con los halagos de su esposo, ni el poder que tenía su esposo, porque seguía siendo una mujer muy humilde, muy sencilla, a imagen de la Virgen María, en cuestiones de santidad, en cuestiones de humildad y en cuestiones de seguir al Señor, a pesar de que su esposo estaba contaminado con el mundo, pero ya no seguía los mismos principios de su esposo. Era obediente, pero no le seguía realmente los caprichos que su esposo tenía, y ella fue a través de la perseverancia que ella tenía, fue como logró realmente que el Señor actuara, y actúa en San Francisco de una manera milagrosa, de una manera espectacular, donde San Francisco cambia completamente su vida. Y eso es lo que sucede en ocasiones, que si nosotros nos dejamos llevar por la presencia de Dios y escuchamos el llamado de Él como Nehemías lo escuchó, Él nos da las estrategias para liberar a nuestro pueblo y que nosotros podamos reconstruir esas murallas. Entonces, si quieres que tus hijos cambien, si quieres que tu esposa cambie, si quieres que tu esposo cambie, pues necesariamente tú dedícate a amar al Señor y sé coherente con tu vida. De esa manera Dios va a actuar. ¿Que cuándo va a actuar? Él tendrá su tiempo y su hora, porque Él realmente está formando el carácter de esas personas por las cuales nosotros estamos orando. Es ya su responsabilidad, no es la nuestra. Ya es en las manos del Señor donde Él va a empezar, porque Dios está tratando. Esa palabra quiero que la aprendamos muy bien. Dios está tratando el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Entonces no te involucres en el trato de Dios con respecto a esos seres queridos que tú tienes y que estás sufriendo por ellos. Dedícate a lo fundamental, que es la búsqueda de Dios y tu coherencia en esos principios fundamentales. Mire que dentro del pasaje que leímos de Nehemías hay algo bien importante, y es precisamente como lo único que Nehemías pidió, aparte de que tuviera el permiso para pasar por las diferentes poblaciones que tenía que pasar, que tuviera las puertas abiertas, que es algo que nosotros tenemos que abrir las puertas para que pase el Rey, el Señor de señores, el Rey de reyes, para poder liberar nuestras familias y poder reconstruir las murallas. Él pidió algo, y él pidió fue la posibilidad de llevar madera para reconstruir las murallas. Y la madera para nuestras vidas es el símbolo de la cruz. Y yo digo que eso fue lo que Nehemías lleva a su pueblo para que se reconstruya su pueblo. Y yo creo que para él empezar a cargar esa cruz, él tenía que experimentar a la cruz, experimentar qué fue lo que Jesús vivenció en esa cruz, qué fue lo que Él entregó en esa cruz, el que quería que nosotros le entregáramos. Y posteriormente de su aprendizaje, que es un aprendizaje que uno tiene que hacer a diario, eso no se acaba nunca porque nosotros todos los días estamos fallando y hay muchas cosas que tenemos que llevar a la cruz para poder obtener las bendiciones que Dios nos dio a través de la cruz. Él tenía que llevar a su pueblo también
es experimentar de la cruz, es experimentar de morir a muchas cosas humanas y poder empezar a vivir en la parte espiritual. Ese morir a los apegos, ese morir a las mentiras, ese morir a las malas costumbres, ese morir al mal vocabulario, a los malos pensamientos, para que Dios nos dé sus pensamientos, su vocabulario, sus costumbres, o sea, para que nosotros realmente nos empoderemos y nos apropiemos y de verdad vivenciemos lo que es Jesús dentro de nuestras vidas. Es llevar a las personas que están a nuestro alrededor a vivenciar realmente ese intercambio que Jesús hizo en la cruz. Eso fue lo que Nehemías llevó a su pueblo. Le enseñó a su pueblo a morir de tantas cosas del mundo que en este momento nos están perjudicando. Nos están haciendo situaciones horribles. Yo escuchaba hoy una conversación de cosas tan tremendas a nivel sexual que se están dando con los bebés, con los niños, o sea, los niños en este momento es un blanco perfecto para el mal y todo es desde dañarles su inocencia a través de las cosas del sexo y uno queda aterrado como en las personas que tienen cierto poder o aún que tienen aún conocimiento se están permitiendo unas situaciones bastante pues irregulares y bastante ilícitas dentro de la sexualidad, que ya no hay ni respeto, o sea, ya es como un negocio. Por ejemplo, plantear relaciones como una especie de varias personas, de orgías entre varias personas, y es como cuánto me pagas por participar en eso o cosas así. Entonces ya se perdió la dignidad del ser humano, se perdió el respeto, el pudor, las buenas costumbres, el cuidar a la familia, el cuidar a lo que es la persona, lo que es el matrimonio, que fue instaurado directamente por Dios. O sea, hay muchísimas cosas que en este momento se están movilizando, que nuestros hijos están aprendiendo, que aún en nuestra casa nosotros estamos permitiendo, y que es tiempo ya de ir a la cruz y de verdad volver a rescatar todos nuestros principios que están especificados en la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es una verdad, y si es una verdad yo debo creerla y yo debo hacerla. Y debo vivirla en mi hogar para que yo definitivamente tenga la oportunidad de reconstruir la muralla que va a proteger a mi familia. Yo no me puedo permitir deslices y cosas incorrectas en mi vida, ni con mi pareja. O sea, hay cosas que son correctas, o sea, todas las cosas me son lícitas, pero más no todas me convienen, y lo dice así la palabra. Entonces el Señor también me está diciendo, sí, tú puedes hacer lo que tú quieras, no hay ningún inconveniente, pero ¿será que todo lo que tú estás haciendo es correcto y es bien visto a los ojos de Dios? Por eso es que tenemos que ir a la cruz y que sea el Señor mismo quien nos enseñe, porque es que Dios nos enseña a través de su palabra, y por eso hay que volver a ese principio de estudiar la palabra, de orar, de estar en su presencia para realmente y morir a todo lo que Él nos dice que está incorrecto, para que realmente nuestra familia vuelva a renacer. Si yo renazco, le aseguro que, como lo dice la palabra, si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa será salvo. El Señor te ha llamado a ti, porque si tú estás escuchando esta charla, definitivamente tú has sido llamado, tú has sido inquietado por el Señor. Tú fuiste el escogido, como lo decía yo hace poquito a nivel con David. Fue el escogido. Tú eres el escogido si estás escuchando, y si tú eres el escogido, eres tú el llamado a ser ese Nehemías que va a reconstruir tu casa. Y si eres ese Nehemías, entonces, como dice la palabra, levántate tú que duermes. Oh hija de Sión, levántate, y ya deja de reprocharte, ya deja de hacerte la víctima, ya deja de esa autoconmiseración, pobrecito de mí, ya deja de justificarte y sentirte culpable. Es hora que ese llamado que tienes de reconstruir tu hogar, de reconstruir tu vida, empieces a actuar con base en ese llamado.
y no te comportes, como bien lo está diciendo la palabra, como ese sumo sacerdote que solamente buscaba una estabilidad financiera y un poder social, o como ese hombre con sus apegos, pegado a sus muertos. Ya Dios está tratando a la persona que tú tanto le has pedido que lo trate. Ya lo está tratando. Más bien dedícate tú a estar sumergido, sumergida en la presencia de Dios. Este es un llamado fuerte que te está haciendo el Señor para que te levantes de esa postración en la que te encuentras y no solamente te dediques a buscar como esa protección del árbol para que no te dé el sol en plenitud, sino para que realmente tú seas ese árbol. No te quedes a la sombra de otras personas, sino que tú seas la sombra de las otras. ¿Me estoy haciendo entender? Que tú realmente te levantes y no te quedes solamente estando pidiendo oración por aquí, oración por allá, oren por mí, por favor, yo les suplico que tengan en consideración mi situación. No te quedes en esa autoconmiseración y levantando pesar, porque eso no es de Dios. Levántate tú, levántate y empieza a buscar de Dios de una manera espectacular. Empieza a buscar del Señor, empieza a ser coherente en tu vida, Moniquita. Sí, es necesario que seamos coherentes, es necesario que definitivamente nos levantemos. Los tiempos no son fáciles y toda la gente tiene que estar en alerta. Todos los llamados por Dios definitivamente debemos estar en pie de guerra, de batalla, porque es espiritual y es necesario que nosotros definitivamente tengamos conciencia. Si nosotros no batallamos por nuestra familia, nadie más lo hará. Entonces, el Señor en cada hogar está llamando a alguna persona, la está señalando para que sea ese pionero que empiece a convocar a la familia, para que la familia definitivamente se levante y sea una familia sacerdotal, una familia del pueblo escogido, una familia del linaje real, como lo dice la palabra. Somos pueblo de Dios, y si somos pueblo de Dios, definitivamente tenemos que unirnos para reconstruir las murallas de Jerusalén, para que nosotros estemos protegidos y que definitivamente la presencia de Dios esté en nuestros hogares. Nada, absolutamente nada de tipo humano nos salvará. Solo Dios y su misericordia podrá defendernos. Hemos visto catástrofes naturales bastante significativas y les aseguro que allí donde había esa persona en oración, donde había esa persona que le cree a Dios, había protección para esa familia. Donde Dios era una persona externa, un ser que no se iba a tomar en cuenta y demás, fue donde más se sufrió, donde estuvo más frecuente el pecado, allí se sufrió más. Entonces el Señor nos traerá protección, nada más Él nos protegerá, y por eso debemos levantarnos en pie de guerra contra el mal que quiere destruir nuestros hogares, nuestras familias, nuestros niños, nuestras parejas, en fin. Es necesario que definitivamente seamos esos Nehemías, que nos levantemos a reconstruir las murallas de Jerusalén, llevando ese conocimiento de lo que la cruz del Señor hizo a través de ese intercambio, que Él nos dio las bendiciones de Él, que Él se hizo pobre para hacernos con su pobreza a nosotros ricos, ricos en bendiciones, ricos en prosperidad, en salud, en lo que Dios, un padre desearía para sus hijos, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, lo mejor. Dios no es un Dios escaso, es un Dios bueno, y si es un Dios bueno, solo espera que nosotros nos encarguemos de las cosas de su reino y el resto llegará por añadidura. Entonces levantémonos, ya no más nos estemos quejando y doliendo por todo lo que pasó. No, ya es tiempo de que empecemos a pensar desde el pensamiento de Dios. Por eso quiero leerte Isaías 60 y lo tengas muy en claro, porque eso es para ti, para ti. Levántate, Jerusalén,
Tú eres linaje escogido de Dios. Tú eres nación santa. Y te estoy hablando a ti, Nehemías. Te estoy hablando a ti, Jerusalén. Te estoy hablando a ti. Levántate, Jerusalén, envuelta en resplandor, porque ha llegado la luz y la gloria del Señor brillará sobre ti. La oscuridad cubre la tierra y la noche envuelve las naciones, pero el Señor brillará sobre ti aparecerá su gloria. Las naciones vendrán hacia tu luz, los reyes vendrán hacia el resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos, oh Jerusalén, y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen hacia ti. Tus hijos vendrán desde lo lejos, tus hijas serán traídas en brazos. Tú, al verlos, estarás radiante de alegría. Tu corazón se llenará de gozo. Te traerán los tesoros de los países del mar. Te entregarán las riquezas y las naciones. Te verás cubierta de caravanas de camellos que vienen de Medián y de Afá. Vendrán todos los de Saba, cargados de oro y de incienso. Proclamarán las acciones gloriosas del Señor. Todos los rebaños de Quetar serán para ti. Los carneros de Nabot estarán a tu servicio, para que los ofrezcas al Señor en su altar como ofrendas agradables, y Él hará aún más bello su hermoso templo. Levántate, Jerusalén, levántate tú que duermes. Esa palabra es para ti. No vamos a permitir más que realmente el espíritu del mal se apodere de nuestras casas. En estos días estaba hablando con Moniquita sobre, hay un espíritu que inunda mucho nuestros hogares y es cuando estaban en los tiempos de los que tumbaron la muralla de Jericó. Josué, cuando tumbaron la muralla de Jericó, curiosamente había un pueblo que se vistió de harapos para tratar de engañar a Josué, y él no lo permitió. Fue muy curioso, y ellos llevaban pan viejo, queso raído, ellos se pusieron harapos, y era un pueblo que a veces se mete en nuestras casas, que a veces empieza a hacernos daño, que dejamos que incluso empiece en nuestros hogares a vivir pobreza, y dejamos que la pobreza llegue a nuestro hogar. No es una pobreza santa, estamos hablando de una pobreza espiritual, una pobreza que se viste a través del pobrecito de mí, nadie me quiere, pobrecito porque yo soy el rechazado, porque tengo dificultades, porque necesariamente ese sentimiento de culpa me lleva a que ese espíritu inmundo llegue a afectar nuestro hogar. Por eso tenemos que levantarnos y no permitir que el mal siga gobernando nuestra casa, que el mal siga haciendo de las suyas. Y para eso, pues necesariamente tenemos que conocer la palabra, porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, precisamente aquí en Efesios 5, versículo 14 dice, porque la luz lo descubre todo, por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Entonces es muy importante que nosotros definitivamente no sigamos durmiendo, no sigamos ahí como estancados, no sigamos echados. Dice, despiértate y levántate. O sea, abramos los ojos de qué es lo que está realmente pasando. Cuando tú estás dormido, como que puede pasar muchas cosas sobre tu vida y ni te das cuenta. Pero entonces está la situación de que el Señor está pidiendo que abramos nuestros ojos, y son nuestros ojos espirituales. Y de la única forma que nosotros podemos abrir despertarnos es realmente con la palabra de Dios. Pero no solamente despertarnos. Cuando nosotros despertamos en la mañana, nosotros nos tenemos que levantar. En pocas palabras, tenemos que ponernos en acción, tenemos que movernos, tenemos que caminar, dar pasos de fe. Entonces es muy importante que nosotros lo hagamos para que la luz de Dios, la luz de Cristo nos alumbre y de verdad nos muestre el camino que debemos seguir.
Bueno, muy bien, Moniquita. Pienso que eso ha sido un momento muy especial para cada uno de nosotros, porque hoy el Señor ha sido muy claro. No podemos seguir realmente dejándonos dominar por esos espíritus de los últimos tiempos. Acordémonos lo que dice la palabra con respecto a eso. No dejemos que el espíritu de los tiempos se mueva en nuestras vidas, sino que tenemos que dominarlo. Y el espíritu de estos tiempos es el que nos hace ver que todo es nefasto, que todo es malo, que todo está perdido, que no podemos nada más hacer. No, nosotros somos hijos de Dios y somos los más amados hijos de Dios. Y como los hijos de Dios, la naturaleza está esperando que nosotros nos levantemos. Y tenemos que levantarnos para reconstruir esas murallas. Y esas murallas son nuestros hogares, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa. ¿Y cómo la reconstruimos? Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir al Señor. Y cuando con autoridad empezamos a crecer en el amor del Padre. Me acuerdo en este momento de algo, de un principio que nosotros teníamos allí cuando trabajamos con los terciarios capuchinos, y es un principio fundamental que dice creer en la recuperación del joven. Y los terciarios capuchinos son una comunidad franciscana, y uno fácilmente, cuando uno ya conoce la historia y la vida de San Francisco, después de cómo él era de un chico problema, definitivamente era un chico problema, cómo él cambió. Y realmente nosotros debemos tener esa visión. O sea, la vida de San Francisco nos puede decir, las cosas van a cambiar siempre y cuando estemos con el Señor. O sea, desde que estemos con el Señor, todo va a cambiar. Y ese es el principio que precisamente a nosotros nos moviliza cuando trabajamos con menores infractores de la ley, cuando uno sabe todo lo que estos jóvenes hacen, el daño que ellos pueden llegar a hacer, las rabias que ellos tienen, porque es como un odio que tienen hacia las personas que generalizan por lo que ellos vivenciaron. Y es lo que nos mueve, el principio que nos mueve es creer en la recuperación del joven. Pero para que tengamos esa creencia en la recuperación del joven, definitivamente tenemos que estar pegados de la mano del Señor. Porque de resto nosotros viendo todos los días lo que ellas dicen, los destrozos que ellas hacen, la forma como ellos nos tratan, en fin, como nos están golpeando con sus palabras y aún con sus actos, con sus robos, con lo que ellos a veces hasta con sus mismas golpes, definitivamente habríamos renunciado a esta tarea. Entonces, cuando nosotros realmente estamos con la presencia del Señor, vamos a creer que nuestra familia se va a recuperar. Nuestra familia será diferente, porque a lo mejor tu hijo te ha levantado la mano, o a lo mejor tu esposo te ha maltratado, o a lo mejor tu esposa te ha dado duro, a lo mejor te han tratado con palabras feas, en fin. Han podido pasar muchas cosas, pero si estás con el Señor, si de verdad crees en el Señor, cree en la recuperación de tu familia, cree en que esas murallas se podrán volver a reconstruir y tu casa volverá a ser ese lugar donde la presencia de Dios puede reinar y todos son sanos, porque es que cuando las cosas son de violencia es porque hay una situación de como si estuviera enferma la mente. El Señor sana el corazón y levanta nuestros hogares. Por eso no podemos permitir que el espíritu de Gabaón, que es ese pueblo que les decía, se meta en nuestras casas. No podemos permitirlo. Gabaón es el que nos hace que nosotros pensemos que no podemos, que definitivamente no nacimos para semilla, como hay un libro aquí en Colombia que está escrito de una manera tan negativa y tan horrible para los muchachos con los que nosotros trabajamos. No, Gabaón es un espíritu que se ha metido en nuestros hogares y no lo podemos permitir que entre, porque nosotros somos ese pueblo guerrero, linaje escogido por Dios. Bueno, vamos a terminar entonces este encuentro tan maravilloso. Vamos a orar, vamos a entrar en oración para que el Señor nos ayude cada vez más a reconstruir esas murallas. Y sobre todo, ¿saben qué? Para que nosotros creamos, como sucedió con Doña Pica, que no perdió la fe
en el Señor que creamos que nuestros hijos realmente van a llegar a ser santos, que nuestro esposo y esposa llegarán a la presencia del Señor. No perdamos esa fe. A veces nos dedicamos como ese hombre que quiere ir a enterrar a su muerto, a su papá. A veces queremos que nuestro esposo llegue corriendo a nuestro lado, pero llega muy contaminado. Y eso no está bien. Deja que el Señor lo trate, porque el Señor lo está tratando. Llegará el momento en que esa comida de cerdos que está comiendo le va a fastidiar. Esa comida de cerdos que tu hijo está comiendo, que tu esposo, tu esposa están nutriéndose, que están llenando con esa comida, llegará en su momento en que ellos tendrán que recapacitar, y viendo tu comportamiento, viendo tu actitud santa, viendo tu testimonio, ellos van a recapacitar, pero se necesita que empieces a confiar plenamente en Dios. No dejemos que ese espíritu de Gabaón, que lo encuentras allí en Josué capítulo 9, y para que te enteres de quiénes fueran los gabaonitas, llegue a tu casa. No lo permitas, sino por el contrario, despiértate tú, oh Jerusalén, despiértate tú que duermes. Vamos a entrar en oración, Moniquita. Eterno Rey, gracias en este momento te damos, Señor, porque solo tú y nadie más que tú nos has llamado, Señor, y nos das la oportunidad de tener este delicioso banquete, de estos deliciosos manjares que son tus palabras, Señor. Gracias, amado Rey, gracias porque siendo nosotros como hemos sido, Señor, tú te has dignado llamarnos a nosotros. Tú que eres el gran Rey, tú que eres el poderoso, el único, el majestuoso, Señor. Tú que has visto nuestro pecado, has visto lo que hemos sido, Señor, con todas las fallas que aún tenemos, Señor, tú nos llamas a nosotros indignos de tener ese favor tan grande tuyo, pero que habiéndolo tenido, Señor, hoy con bastante inquietud, Señor, lo recibimos. Inquietud porque definitivamente, Señor, queremos realmente servirte, realmente queremos cumplirte a ti, Señor. Realmente queremos agradarte, Dios, agradarte frente a lo que tú nos estás encomendando, Padre. No es fácil, Señor. Hemos sido cobardes en cosas, hemos desmayado en otras, Señor. En algunos momentos hemos querido retroceder, en otros momentos nos hemos sentido como Moisés, que ni siquiera sabemos hablar. En otros momentos nos sentimos que definitivamente no tenemos las fuerzas, Dios. Pero, Padre, si estamos contigo, si tú vas delante de nosotros, nosotros caminaremos, Señor. Nosotros estaremos contigo, Dios. Si tú nos das las estrategias, Padre eterno, nosotros buscaremos que éstas se cumplan, Señor. Porque nuestro interés es nuestra familia, nuestro interés es nuestros seres queridos, Señor. No queremos que ellos sigan sufriendo. Tú conoces nuestro corazón y conoces nuestros sufrimientos. Tú sabes las lágrimas que hemos derramado, Señor, por cada uno de ellos, Dios. En algunos momentos por desesperación, por mal genio, Dios, por momentos de angustia, por lo que están vivenciando, Señor. Pero estamos aquí, Padre eterno. Estamos aquí porque ya en este momento queremos cambiar nuestras lágrimas por lágrimas donde entregamos nuestra familia a ti, la entregamos para que seas tú quien obre en sus corazones, la entregamos para que seas tú quien vayas marcando el camino de cada uno de ellos, Señor, y nosotros nos entregamos a tu presencia para que tú nos sigas moldeando, para que tú sigas trabajando en nuestro corazón, en nuestra mente, para que día a día seamos nuevas personas, realmente seamos esas nuevas criaturas, Señor, que a ti te agraden, que tengan
ese olor fragante, que seamos esa ofrenda viva para ti, Señor, esa ofrenda viva que a ti te agrade, Señor. Padre eterno, estamos en este momento en tu presencia y recibimos con agrado tu palabra, Señor, porque hoy entendemos que tú nos has escogido a nosotros dentro de nuestra familia para realmente levantar las murallas y que nuestra familia sea ese pueblo escogido, Señor, para que ellos vengan delante de tu presencia y que ni uno solo se pierda, Dios, ni uno solo, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos das de llamarnos. A veces no nos sentimos como la fuerza, no nos sentimos dignos, Señor, pero a ti te ha complacido ello, Señor. Dios, gracias por ese privilegio que nos das, Señor. Que realmente haya en nuestro corazón el anhelo de hablar contigo, el anhelo de estudiar tu palabra, de escudriñar las escrituras de tal manera que tu palabra se siembre en nuestro corazón y haga parte de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de actuar en todo tiempo, Señor. Que de verdad tú seas nuestro mayor alimento y el mayor anhelo de nuestras vidas, Señor. Que todo lo que haya en el mundo sea secundario, que de verdad podamos morir al mundo de tal manera que seas tú el que viva en nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra dará fruto en nosotros. Y yo sé que si esa palabra da fruto en nosotros, también dará fruto en nuestra familia. Hoy te damos gracias, Padre Santo, porque dentro de tus planes estábamos nosotros y está nuestra familia. Gracias, Padre, por ello. Señor, que seamos constantes, que seamos firmes, que no desmayemos, que de verdad seamos valientes y que de verdad mostremos que en nuestro corazón está el linaje que tú pusiste en nuestras vidas. Señor, gracias te damos en este momento. A ti la alabanza, la gloria, la honra, a ti la majestad suprema, todo nuestro honor, en toda nuestra adoración, Señor, toda nuestra alabanza. Bendito Rey, a ti, Señor, y nada más que a ti nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra vida era como tierra reseca, pero ya vibra tu espíritu en ella. Nuestra vida era como tierra reseca, pero ya vibra tu espíritu en ella. Aleluya, te damos gracias porque nos amas tanto, porque te has hecho perdón. Te damos gracias porque nos amas tanto. Eres ternura y comunión.
Te damos gracias porque